Dios y Padre Celestial que derrame bendiciones sobre ustedes. Amén. Es el Señor ayudándoles en toda situación, de manera especial en cuanto a su vida espiritual. Amén. Así que les amamos desde aquí, de Casa de Adoración, Iglesia Casa de Adoración, Monte de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo, casa de salvación, casa de restauración, casa de santidad, casa de sanidad. Así es que en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Antes de ayer en la mañana, hermanos, me desperté hablando con alguien sobre cromosomas. Debo decir que este día yo pensaba pues tener que hiciéramos como el plebiscito para la programación. Harold lo sabe. Pero el Señor me recordó eso esta mañana. Y cuando después de mi tiempo devocional con el Señor, pues cuando abro la Biblia y el Señor me trae una palabra. Ayer también estando aquí, cuando íbamos a tener el retiro pastoral, pues estoy haciendo mi tiempo de oración, entre tanto llegaban los pastores y abro la Biblia y también el Señor me está hablando de hijos. Antes de ayer mismo me puse a buscar lo que significa la palabra cromosomas, pero el cromosomas es el ADN y las proteínas. Y usted sabe que cuando a una persona le hacen un ADN, esa es la prueba para saber, sea con un papá y a un hijo, a ver si realmente ese hijo que dicen que es de él, pues sale con su ADN. Y en este día, entiendo que el Señor quiere que hable de este tema que el Señor me ha dado. Gloria a Dios. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? ¿De quiénes somos hijos? De Dios. Gloria a Dios. Somos hijos. Alguien dijo, un niño por ahí dijo de Dios. Ahorita Ezequiel e Isaac me dijeron que ellos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que somos hijos de Dios. Una de la identidad del cristiano, del creyente seguidor en Cristo, que ha aceptado a Cristo, es que es hijo de Dios. Hijo de Dios. Somos adoptados por medio de Cristo. Yo quiero que nos pongamos de pie, mis hermanos, nueva vez. Y vamos al Evangelio según San Juan, en su capítulo 1. San Juan 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En el nombre de nuestro Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, gracias. Oh, gracias por esta palabra. Palabras de vida, palabras de verdad. Ay, santo, palabras, oh Señor, delegado eterno, bendito tu nombre, Señor, gracias. Oh Señor, en este día, Señor, lléname de tu palabra. Señor, trae palabra a nuestras vidas, a este pueblo, al que nos sigue, al que pueda escuchar este mensaje, Padre. Oh Dios amado, y que el Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Oh Señor, bendito tu nombre. Espíritu Santo, en esta hora atamos. Limpia los aires, Espíritu de Dios, y se han atado todo espíritu de confusión en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de distracción se ha reprendido y atado en el nombre de Jesús y enviado a los abismos de afuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, pueden sentarse. Cuando yo oigo a los niños, escucho a los niños que dicen amén y amén. No sé cuál niño dijo amén, amén, pero quiero decirle a ese niño o a esa niña que amén quiere decir así sea. Cuando usted le dicen Dios te bendiga, diga, usted dice amén, usted está diciendo así sea, amén. Se lo digo a cada niño, bendito el nombre del Señor, y a los que nos siguen por ahí. Dios mío, y leyendo esta palabra tengo otra revelación, de manera que Jesús vino a los suyos. Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar al mundo, pero también vino a darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. El día pasado estaba pensando y le decía a Harold, le comenté a Harold algo que vino a mi pensamiento. Oye, es que en el Señor Jesús las cosas son mayores, los beneficios son mayores, además de eternos son mayores. Nosotros fuimos criatura de Dios, pero Cristo vino para hacernos hijos de Dios. Aleluya. O sea que pasamos de un nivel a un nivel mayor cuando somos hijos de Dios. Pero esto se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y recibir a Jesucristo como Salvador. Acabamos de leer, mis amados, en esta palabra que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cuando nos levantamos por la mañana, usted si va a trabajar, dice, voy a lo mío, voy a trabajar, la mujer en la casa, voy a lo mío, voy a cocinar, voy a lavar. Jesús vino a un propósito santo y eterno de Dios. Vino a salvar al pecador, pero por medio de la fe en Él recibimos un legado, y es de ser también adoptados hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo, que ya nosotros no somos esclavos cuando aceptamos a Cristo. Pasamos de la condición de esclavos de Satanás, de esclavos del pecado, a ser hijos de Dios, porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hermanos, hay una condición. El Señor en este sueño, hablando del cromosomas y del ADN, cuando se comprueba que un hijo es hijo de un papá, porque siempre es al papá que se le hace la prueba, porque siempre la duda es con los hombres, pero la madre sabe, a veces, bueno, si es una prostituta, de hecho no sabe, pero una mamá, una mujer de un solo marido sabe que es de ese marido, pero si el hombre tiene duda, pues paga unos cuartos, unos chelitos pesados para determinar el ADN. Van a encontrar similitud. Van a encontrar el mismo ADN, el mismo gen, lo van a encontrar. Oiga, Jesucristo vino a darnos el gen del Padre Celestial. Por eso es que no somos engendrados de carne ni de sangre. Por eso es que somos convencidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos engendra para salvación por medio de Cristo. Bendito el nombre del Señor.
Pero hermanos, tenemos que recordar algo, que el Hijo se parece al Padre, debe parecerse al Padre. Toma las aptitudes del Padre, imita a su Padre. Eso es lo que podemos ver bíblicamente de Jesús. Jesús vino a mostrarnos al Padre Celestial. Vino a mostrarnos a través de Él al Padre, lo que el Padre quiere hacer por nosotros, lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, lo que debemos hacer. Por eso es que Jesús dice en Juan 12, del 44 en adelante, que Él no vino a juzgar al mundo. Él vino a traer una palabra que el Padre le dio. Y el que hace esa palabra, como decía la hermana ahorita, la maestra, es considerado como el hombre que edificó su casa en la roca. El que hace la palabra de Dios está haciendo lo que dice su Padre, lo que Jesús vino a decir. Él dice, y esas palabras le juzgarán conforme a lo que usted, si usted no hizo esa misma palabra son las que van a venir como juicio sobre usted. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, en una oportunidad empezaron los fariseos a hablar con Jesús y a hablarle a Jesús aquí mismo en Juan 8:34, me parece. Bendito sea el Señor. Gloria a nuestro Señor, gloria a Cristo, aleluya. Esta Biblia es nueva. No tengo claro aquí. ¿8? Bendito sea 31. Dice aquí que cuando Jesús le dice, ellos están hablando desde el 31. Ellos le dicen en el 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El asunto es que ellos tienen una discusión ahí y Jesús está hablando con ellos. Y Jesús habla claramente de que el que hace pecado es esclavo del pecado. El que queda en la casa es el Hijo. Y en este caso, en la casa del Señor, el que es hijo de Dios hace lo de Dios. El que no es hijo de Dios no hace lo de Dios. Por tanto, hermanos, no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios. No nos parecemos a Dios si no hacemos lo de Dios. No estamos actuando en consecuencia a que somos hijos de Dios. Usted ve la gente que dice por ahí, ay, yo soy hijo de Dios. No, tengo que decir claramente que el que no ha aceptado a Cristo como su Salvador no es hijo de Dios, es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay una clave, y es creer en Cristo y hacer la voluntad de Dios. Ese es el hijo de Dios realmente. Recibirle, creer y recibirle y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice el Señor aquí,
Le voy a leer, dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Entonces, aquí nosotros estamos viendo claro que Jesús menciona una de las cosas, uno de los aspectos, de uno de los pecados, es hablar mentira, porque ese es el gen del diablo. Con ese gen engañó a los ángeles allá. Con esa mentira engañó a los ángeles. Con mentira engañó a Eva y engañó a Adán. Y todavía sigue engañando. Sigue engañando, aún si es posible a muchos escogidos del Señor, a muchos llamados del Señor. Lamentablemente hoy hay en la palabra gente que está tergiversando la palabra. Gente que ha convertido el evangelio en libertinaje. Gente que el pecado lo está acomodando en su vida. Gente que está jugando con la santidad de Dios. Gente que realmente no está creyendo a Dios. El Señor reprenda en el nombre de Jesús toda interferencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, mis hermanos, nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la palabra de Dios. Jesús le dice a ellos, si ustedes fueran hijos de Dios, no me mataran. Y ustedes me quieren matar. Le digo, ustedes me quieren matar. Y oiga, y uno de los mandamientos del Señor es no matarás, ¿verdad? Pero ellos eran dizque guardadores de la ley. Y eran religiosos, hermanos, como muchas veces somos nosotros religiosos. Vamos a la iglesia, tomamos parte en la iglesia, solamente estamos practicando la religión a nuestra manera. La verdadera religión es aceptar a Cristo, someterse a la palabra de Cristo y hacer la palabra de Cristo para ser un siervo fiel, como nos enseñaban esta mañana. El que está haciendo las horas, gracias Espíritu Santo, muchas gracias. Jesús dice que los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre Celestial. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo, un hijo bueno, se somete a las directrices de su Padre. Pero aún nosotros viendo los beneficios, esa gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, estamos jugando con la gracia que Él nos ha dado. Por esa gracia tenemos entrada a la salvación y entrada en el reino de los cielos. El legado de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, esa es una identidad que no cualquiera la tiene. Esa identificación, esa acta de nacimiento, esa cédula. Aquel que ha aceptado a Cristo y lo recibe.
pero que también hace la voluntad de Dios el Padre, de su Padre Celestial. Sabe que nosotros pues decimos Padre, el Espíritu Santo hace dos obras en nosotros. Por favor, bájalo un poco, Daniel. Dos obras. Primero es convencernos de la salvación y el amor en el Señor. Y también de que por medio de Cristo somos hijos de Dios. Por eso es que la palabra Abba en arameo y griego hay una combinación. Es la manera de cómo expresar el anhelo por Dios, el amor filial entre un padre y un hijo. Abba, así era que Jesús le decía a su padre, Abba. Un clamor con anhelo, un clamor con amor. Cuando decimos al Señor Abba, le estamos diciendo Padre. Te ve cuando usted dice mi Padre, porque mi Padre, el Espíritu Santo le ha asegurado que usted tiene un Padre, pero ahora tenemos que ver si nosotros vivimos de tal manera como el Padre quiere que vivamos, que hagamos lo que el Padre quiere. Hermanos, que no se ha aplicado a nosotros aquel texto bíblico cuando Jesús dice aquella sentencia de Jesús. Cuando le dirán muchos, en tu nombre eché fuera demonios, pero yo me imagino que mucha gente le dirá, pero Jesús, yo te acepté como mi Salvador. ¿No te recuerdas en la campaña aquel, en la iglesia Voz de Dios, yo te acepté? Ahí yo era servidor. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque donde el pastor o la pastora no te ve, tú estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Va a la iglesia, chequea el que está haciendo mal, lo sanciona, lo chequea, le da el machetazo en el cuello, pero no te estás fijando tú de lo que estás haciendo. A veces somos tan osados que nos subimos en el púlpito sin la condición espiritual para subirnos al altar. El verdadero hijo teme al castigo del Padre. Pero se le ha perdido el respeto a Dios. No hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Oiga, Jesucristo como hijo nunca negó a su Padre. En ninguna de las maneras. Ni en la manera de hablar, ni de actuar, ni de sentir, ni de pensar, de nada. Jesucristo siempre anduvo conforme a como debía andar como hijo de Dios, aunque estaba en la tierra. No se justificó con que yo soy el hijo de Dios. Bueno, Él me mandó aquí a hacer esto, pero yo no quería hacer esto de salvar, o yo sí vine a salvar, pero yo voy a vivir mi vida. Y oiga, le digo que Jesucristo como hombre, 100% como hombre, fue tentado en todo. Así como 100% como hombre fue a la cruz. No fue como divino. Los golpes, las heridas las recibió. Los golpes los recibió, el vituperio, la vergüenza. Las recibió porque como 100% hombre fue a la cruz. Sí, vimos su divinidad, vimos su deidad, porque era hijo de Dios. Hizo muchos milagros. Pero el mayor de los milagros, ay, bendito sea tu nombre, bendito Espíritu de Dios, gracias. El mayor de los milagros, Jesucristo lo realizó como hombre. Salvar al pecador. Cargar con el pecado del pecador. ¿Cómo es posible que vamos a seguir diciendo que somos hijos de Dios, que somos cristianos y vamos a perseverar en el pecado? Esta es la clase que tenemos justamente aquí en Romanos para el jueves. Ya no va a ser el jueves, hermanos.
Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado? Y a veces estamos señalando el pecado del otro, pero la falta mía yo no me la señalo. Y somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios no practica el pecado. Yo no le voy a decir que no pecamos. Si yo digo que no peco, hago mentiroso a Dios. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que la conocemos, la oímos. Mire, la estamos oyendo mucho. Pero hay un Espíritu Santo que nos da el poder para resistir toda tentación. Toda tentación. Porque Él está con nosotros para ayudarnos. Lo que pasa es que cuando decidimos pecar, ¿para qué me importa Espíritu Santo? ¿Para qué me importa la palabra? Yo lo voy a hacer, después Dios va a tener misericordia de mí. En estos días vi en las redes, no seguí eso, pero me da mucha pena, pero un pastor fue sorprendido en adulterio y se quitó la vida en Estados Unidos. Oye, hermano, el diablo no juega no es jugando, ¿qué tal? El diablo está trabajando. Usted tiene que recordar primero que es hijo de Dios y que hay una palabra que obedecer. Dice Jesús, cuando Harold daba el testimonio, me recordé que el Señor dice, cuando Jesús dice en Mateo 5 y empieza a decir que no salude solo al que te saluda, que salude al que no te saluda, que ame al que no te ama. Para que sean hijos de Dios, el Padre Celestial. Si usted no hace lo que dice Jesús en su palabra, usted no es hijo de Dios. Recuerde que Él es el primero entre muchos hermanos. Él vino con la palabra de su Padre para los que creyeran en Él, lo recibieran, pues también hicieran enseñarle su palabra, y le enseñó y la vivió, la practicó. El Hijo de Dios tiene que aprender la palabra de Dios y tiene que practicarla para ser hijo de Dios. Si no, usted y yo, quien quiera que sea, es hijo del diablo si no hacemos lo mismo. Esto no es un asunto de yo vivir y hacer lo que me da la gana, no. No. Es de hacer lo que Dios dice. Jesucristo, por su condición de hijo, ya le dije, no dijo lo que voy a hacer, lo que me da la gana. Yo vine, cumplo con el Padre en esto. Así a veces nosotros hacemos. Yo voy a cumplir en el Señor con esto, pero ya voy a hacer esto. Lo que es contra Dios, yo lo voy a hacer. Jesús en ningún momento. Dice la palabra de Dios que Jesucristo aprendió obediencia hasta muerte de cruz. Él no tenía que obedecer nada en el cielo, pero Él aprendió obediencia, dice el escritor de los Hebreos, hasta muerte de cruz. Fíjense que aunque sentía morirse antes de ir a la cruz, le dijo al Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. No lo decidió Él. Le dijo, si es posible, si tú quieres, si tú crees, haz que yo no me beba esta copa amarga de ir a morir en la ignominiosa cruz, en esa vergüenza. Jesucristo fue desnudado. Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Sí tenía el peso también del pecado. Pero en un momento Él le dijo, más, no como yo, sino como tú. El Hijo de Dios tiene que parecerse a ese hermano que está ahí. Los hermanos se parecen, ¿verdad que sí? Hay hermanos que quizás no se parecen del todo, pero usted lo ve hasta un proceder y algo físico que se parece. Pero al padre o a la madre tiene que parecerse porque tiene el gen. Nosotros tenemos que practicar lo de Dios, hermanos. Nosotros yo sé que vienen pensamientos, vienen las tentaciones, pero nosotros no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, aquel que nos engendró para salvación, aquel que nos convenció de pecado y que nos convenció del amor y de la salvación de Dios. Está con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos a vencer,
para ayudarnos a vencer, para ser hijos de Dios y ser llamados y aprobados por el Señor, para obtener toda la herencia. Dice que nos hizo coherederos con Cristo. Es como que usted nació de un padre, la herencia que ese padre dejó hay que repartirlo entre todos. Entre todos los hijos de ese padre. Jesucristo vino de esa manera a salvarnos, a que por medio de él fuésemos hechos hijos de Dios y a hacernos coherederos. Empecé en esta semana a ver los beneficios, ahí sentado orando, ahí leyendo la Biblia, los beneficios de poner la fe en Jesucristo. Hermano, es mucho lo que tenemos en Cristo, es mucho lo que obtenemos. No lo perdamos, hermano. El mundo y su vanidad pasan, mas la palabra de Dios permanecen para siempre. Y no es que no lo estamos viendo, hermanos. No lo estamos viendo, hermanos. Escuchemos, atendamos, hermanos. Escuchemos, prestemos atención, examinemos nuestro camino. Examinemos nuestro hacer. Examínese, lo he dicho muchas veces. No es que usted no oiga, no ore por el hermano, pero deje de fijarse tanto en el hermano. A veces hasta hay que dejarse de fijarse tanto en el esposo y la esposa. La salvación es individual. Estarán dos en una cama y uno será levantado y el otro será dejado. ¿Quién será levantado? El Hijo de Dios, el que hizo la voluntad del Padre. Pero el que no hace la voluntad del Padre, el que anda practicando el pecado, sabiendo que pecado, es hijo del diablo. Se ha constituido él mismo. Ha echado por la borda, ha menospreciado el legado de hijo de Dios para hacerse hijo del diablo, donde Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a darnos el legado de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, estamos en oportunidad. Volvámonos al Señor. Volvámonos a nuestro Padre. ¿Cuántas veces quizás levantamos la mano y decimos, Padre, Padre esto? Y estamos en alabanza cantando, Padre, y adorando. Padre en un momento. Pero cuando voy a hacer lo que me da la gana, lo hice. Jugando con la misericordia del Padre. Se está acabando la gracia, hermanos. El tiempo de gracia se está acabando, hermano. Tenemos que convertirnos en verdaderos hijos de Dios. A eso vino Cristo, hermanos. A darnos ese legado. Para que obtengamos ese legado, esa acta de nacimiento en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Oiga, yo he escuchado testimonio de ladrones que han dicho, a ese no, es un siervo de Dios, no le ponga la mano. Usted sabe que el Espíritu da testimonio al Espíritu, sin decirle, sin ver el actuar de esa persona. Han tenido stop. Porque mire, los hijos de Dios son hijos de Dios. Tienen la cobertura de Dios. Aunque usted vea que a ella es hijo de Dios, que Dios ha permitido que mueran de manera trágica, de manera que nos sorprenden. Pero déjeme decirle que si murió, no importa cómo nosotros morimos, hermanos. Lo importante es que nos mantengamos con el legado de hijos de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, revisémonos y para que nosotros obtengamos ese legado y esa coherencia con Cristo en gloria. Amén. Dios les bendiga, Padre, gracias por lo que me has dado en esta hora, Señor, lo que nos has dado. Espíritu Santo, muchas gracias, muchas gracias. Que esta palabra
Obra en mis hermanos y obra en mí y en todo aquel que le escucha. En el nombre de Jesús. Que nosotros decidamos ser de verdad hijos de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor, mis amados.